dónde avanzan ellos, cómo avanzan ellos, de dónde tienen que estudiar y todas esas cositas. Bien, entonces, como les digo, si tienen alguna pregunta sobre alguna materia, simplemente encienden su micrófono, nos interrumpen y se las respondemos. Entonces, sin más que decir, vamos a iniciar. Vamos a iniciar primero por las semestrales. Ya vamos a iniciar por lo que son las materias que tienen un solo docente, o sea, no tienen para escoger, que en este caso es tanto dermato como oftalmo. En dermatología está la doctora Pavés. El avance de ella es básicamente de sus diapositivas. Recomienda leer un libro. ¿Te acordás, Diego, cómo se llama el libro? Ahorita se me fue a mí. Realista. Falabella. Eso, el Falabella de dermatología. Así que sus exámenes principalmente se basan en sus diapositivas. Ya, y suele repetir algunas preguntas de examen. Así que si tienen exámenes pasados, búsquenla. Las prácticas con ella era en el San Juan, no respetaba prácticas por si acaso. Ella te hacía escoger un horario de lunes a viernes, de 8:30 a 10 si no estoy mal, pero ibas una vez cada 3 semanas. Ahora, la doctora se jubiló el año pasado, o sea, ya no está en el Hospital San Juan de Dios, por lo que ahora no sé cómo irán a hacer sus prácticas. Me imagino que todo lo va a pasar en la U. Ya no sé si va a respetar su horario establecido en el sistema o si nuevamente los va a hacer escoger a ustedes. Ya, así que tienen esa desventaja por lo que la doctora se jubiló, ¿no? Ya no van a haber ni pacientes siquiera, más que seguro. Eso básicamente, en dermato no es difícil. Les recomiendo que la lleven en primer semestre porque es pesada, es aburrida y mejor si la matan en primer semestre, así no se les acumula para los finales. No sé, Diego, ¿tenés algo más que aportar ahí? Con dermato, recomendación, no cometan el error que yo cometí, estudiar días antes del examen. Es complicadito y las preguntas son de opción múltiple, donde te dice una de las siguientes es incorrecta, digamos. O sea, tenés que haberte leído todo el tema para poder entender las preguntas. Generalmente, mayormente saca sus preguntas de sus diapositivas, así que sería ir a clases y que transcriban su diapositiva. Eso, después es sencillo, creo, pero estudiar de tiempo, de las semestrales creo que es la más pesada. Sí, en realidad todas las semestrales, por así decirlo, son facilingas, pero justamente como dice Diego, dermato es de las más pesaditas, por lo que al menos para mí es un poco aburrida, ¿no? Y el temario es extenso y es mucha cosa de memoria, aprenderse toda su diapositiva. Y bueno, en dermato, como les digo, yo les recomiendo el primer semestre, sí o sí. Vos, Luis, ¿no quieres aportar algo más aquí en dermato? Eso nomás que le lleven en primer semestre y que estudien con tiempo esa materia porque es de las semestrales la más pesadita, es verdad. Listo, entonces, si no tienen ni una duda más sobre dermato, pasemos a la otra materia que tiene un solo docente en común, que es el doctor Molina, que él imparte la materia de oftalmología. Ya, a ver, para empezar, de él se estudia de un libro que lo vende don Alfredito, creo que cuesta 20 bolivianos. A diferencia de dermato, oftalmo es una materia con temarios relativamente cortos, creo que son como 6 o 7 temas nomás por cada parcial, 6 o 5 inclusive, no me acuerdo muy bien, pero eran temarios cortitos y son unos 2 o 3 temas nomás los largos. Después es todo fácil, la verdad. Todo lo que pregunta el doctor sale directamente del libro. No pierdan tiempo estudiando lo que él habla en clase. O sea, lo que habla en clase es interesante para la vida como médico, ¿no? Pero para el examen no, todo sale directamente del libro. Eh, ¿Qué más? Suele repetir preguntas de examen, pero eso es con suerte. A mí, no sé, creo que a mí nunca me tocó, pero a otros compañeros sí les tocó. Resulta que el doctor hace unos 5 modelos de examen y de repente de esos 5 modelos, unos 3 son puras P, digamos. Así que en parte es suerte. ¿Qué más? Sobre sus prácticas, él hace en su clínica, creo que es una clínica, ¿no? Eh, Básicamente no respeta horario, deja que ustedes cojan un día entre lunes a viernes y sus horarios son, si inscriben en el grupo C de 8 a 9 y en el grupo A de 7 a 8 si no estoy mal.
Eso es para el oftalmo primer semestre. Igual yo les recomiendo lleven el primer semestre porque si bien no es tan complicado oftalmo, sí se hace un poquito pesada. Y al igual como del martes, mejor deshacer esas materias pesadas. Creo que hay un micrófono encendido. ¿Será que lo pueden apagar por favor? Angélica Flores. Ya, respecto a eso, algo más que comentar, Diego, sobre oftalmo. A ver, las prácticas son en la clínica del ojo del doctor Molina, en la calle René Moreno, a 2 cuadras de la plazuela Fátima, sí. Es cerca nomás de la universidad. Yo sugiero de que si van a agarrar el grupo A, el de las 7 de la mañana, estén 6:50 de la mañana. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el doctor solo les da 5 minutos de tolerancia y ya después los manda a la mierda. Perdón por la palabra, pero es así. No los deja entrar y no hay otro día que puedas recuperar. Ah, sí, eso es verdad. Tiene que ser súper puntuales. Por si acaso, para la práctica, simplemente es necesario que vayan con mandil y con barbijo. No necesitan ir de pijama. Si quieren, van de pijama, digamos, no pasa nada. Y son súper puntuales ellos. Ustedes también tienen que ser súper puntuales. El doctor en su clase también es súper puntual en la teórica estoy hablando. Y tienen un examen práctico. De eso me estaba olvidando. Del examen práctico sale todo lo que se habla en las prácticas propiamente. No son muchas prácticas, son unas 5 en total. No van todas las semanas, van semana por medio, se van alternando. Ya, entonces eso igual ténganlo en cuenta. Y creo que eso es todo. No sé, Luis, ¿vos querés aportar algo sobre oftalmo? Y vale la asistencia de la práctica, chicos. No falten, traten de no faltar, de tener de ir a todas las clases y caerle bien al residente. Eso, Ah, chicos. es verdad eso que dice Luis. Las Resulta prácticas que no es como cada que las pasa el doctor, sino que las hace pasar a los residentes. Así que eso, chicos, y es a veces como que hay que participar en su clase con los residentes, responderle, no preguntan gran cosa. Y bueno, eso nomás, chicos. Eso como recomendación. Ya es respecto a esto último, es verdad lo que decía Luis, y es que hay una cosita que se me está olvidando. En las prácticas, siempre antes de iniciar, al menos con el grupo C, no sé si eso lo hacía siempre con el grupo A, pero en el grupo C, los residentes que estaban ahí te hacen una pregunta y esa pregunta vale nota. Entonces, si no le respondes, va disminuyendo tu nota de práctica. Pero son preguntas súper sencillitas. Ellos te dicen inclusive el tema que vas a avanzar. Entonces voy a tener que ir leído ese tema y te van a preguntar algo relacionado a ese tema. Y ya está, digamos, no se complican tanto. Pero mejor si lo estudian y se la responden así, van ganando puntos de uno. Y creo que eso es todo por Oftalmo. No es tan complicado, la verdad. Pero como les digo, yo les recomiendo que la agarren en primer semestre directamente. Así la matan de una vez. Ahora, Traumato. En Traumato aquí ya tienen dos docentes. Está el doctor Pedraza, que es el mismo doctor que da anatomía en primer año, y también el doctor Sempertey, que igual es el mismo doctor que da anatomía. Yo la agarré con el doctor Pedraza, Luis la agarró con el doctor Sempertey, entonces tanto yo como Diego le vamos a hablar un poquito sobre cómo es el doctor Pedraza. Él, la verdad, eh, es fácil pasar con él. No hay mucho misterio. Te pregunta de lo que él habla en clase. Él tiene una guía teórica. Igual la vende Don Alfredito. Y no avanza toda esa guía. Avanza algunos temas, pero ustedes tienen que estudiar esos temas porque eso entra para el parcial. La ventaja con el doctor Pedraza es que, por ejemplo, él da un parcial práctico donde realmente es práctico, práctico, ya que tipo, él les va a pedir a todingos que hagan alguna cédula, algún yeso, y de acuerdo a cómo lo hagan, él lo califica. Ya no es celoso con su nota, la verdad es que el doctor pone la nota justa y para mí sí fue muy bueno, la verdad, el doctor Pedraza. No fue una materia pesada, la pueden llevar tanto en primer como en segundo semestre, es relativamente fácil aprobar con él y no sé, ¿quieres aportar algo más, Diego? Ya que vos les pasaste igual con él. Sí, el doctor Pedraza, como decía aquí mi compañero Blas, es súper buena onda y enseñaba temas al punto de al que uno se va a enfrentar a ver en la vida como médico. De igual manera,
también aportar de que, como ya lo hemos pasado en el año pasado, hay clases grabadas del doctor Pedraza, tanto teóricas como prácticas. Pueden visitar igual lo que es la página de Medicina 2.0. Ahí están las clases prácticamente de casi todo cuarto año, de traumato, específicamente con el doctor Pedraza. Y sí, sus prácticas son muy bonitas, muy interesantes. Y en el examen práctico depende a qué grupo te toque. Por ejemplo, a mí me tocó colocación de férula de miembro superior. Y como dijo Vlad, no es celoso con su nota y te pone la nota que corresponde, ¿no? Ahora, creo que en el examen te toma dos exámenes. Uno va a ser presencial y otro va a ser virtual. Depende de la suerte del semestre, ¿no? Ah, ya, eso igual, más bien que lo mencionaste, Diego. Esto aplica para todas las semestrales, solo tienen tres exámenes, chicos. Dos exámenes de dos temarios propiamente y un examen final que es de todo el temario y también un examen práctico, ¿no? Entonces solamente manejan eso cada materia semestral. Por eso es que llegan unas semanillas donde se acumulan todingos y solamente esa semana es 3 días. Después el cuarto no es tan complicado, la verdad. Ya, pero bueno, eso es parte de Pedraza. Luis, ¿vos qué nos puedes aportar con Sepertei, porfa? Con el doctor Sanpertey, chicos, las clases son en las noches, el doctor aparece y sabe ser puntual, el doctor no se sabe atrasar mucho. Cuando se tarda mucho ya es que no llega él. Sus clases son bonitas, también él enseña de una manera muy didáctica, es el mismo doctor que enseña Nato, ¿no? No sé si alguien habrá pasado con él. Enseña bien bonito, no se complica la vida. También, ¿qué más? Todo lo que él habla en las clases, le va a preguntar. Si él dice, esto es pregunta de examen, esto les voy a preguntar, eso pregunta en su examen. Todos los exámenes son presenciales. Si no me equivoco, damos 3 exámenes también. Un primer temario que van a pasar traumato y el segundo temario van a pasar ortopedia. Y el final ya es de todo. Y bueno, eso chicos, vayan a su clase. Es en la noche, a veces el doctor trata de llegar y dar la clase lo más rápido que puede porque medio que se preocupa para que todos lleguen a su casa lo más antes posible. Hablando de las prácticas las van a pasar en la caja petrolera con su residente, con el doctor Gustavo Guzmán. Enseña bien todo lo que él enseña. También van a tener exámenes prácticos y todo lo que enseña el doctor Gustavo les va a preguntar. Listo, así que vayan a sus clases y bueno, no es difícil, verdaderamente no es difícil. Yo diría que tranquilamente se puede llevar en primer semestre o segundo semestre. Yo la llevé en segundo semestre y bueno, eso chicos. Hay una guía que circula por ahí que son como unos apuntes y eso fue muy útil, la verdad, porque tiene varias cositas que dicen pregunta de examen y a veces eso preguntaba el doctor, aparte de lo que él decía que iba a preguntar en clase, ¿no? Eso sobre traumato, eso Eh, sobre traumatología, chicos. una cosa más que a mí se me olvidaba mencionar es respecto a las prácticas del doctor Pedraza. Sus prácticas no es que no respete el horario como tal. ¿Qué pasa? Que él termina la teoría y ese mismo rato todingo se van a práctica. ¿Dónde hace sus prácticas? En el centro de especialidades. O sea, ese centro que está bien en la entrada del medio de nuestra universidad, ahí van. Ingresan unas 15 personas más o menos y está ahí el doctor haciendo la práctica con esas 15 personas, unos 30 20 minutos, dependiendo de cuál sea la práctica que toque en ese entonces. Y de ahí así, digamos, van saliendo y van entrando, van saliendo y van entrando. No es que respeten su grupo como tal. Si vos llegaste y querés entrar de una vez, belleza, digamos, te entras y de ahí te vas tranquilamente. Ya el doctor no toma asistencia en práctica, por si acaso, el doctor Pedraza, o sea que no pasa nada si de repente no pueden ir o se durmieron, porque sus clases son muy temprano, son a las 7 de la mañana. Así que no tengan pena en ese sentido. Pero mejor si van, porque todo lo que el doctor enseña en práctica es lo que él les va a preguntar para su examen. Así que respecto a traumato, eso. Como podrán escuchar, tanto el doctor Pedraza como el doctor Sempertey son buenos docentes. Con los dos se puede pasar con muy buena nota. Ninguno es complicado y pueden agarrarla tanto en primer como en segundo semestre. No es una materia pesada. Bien, entonces vamos a pasar a otra materia. Vamos a pasar a neuro. En neuro también hay dos docentes. Está lo que es el doctor Sinaga y está el doctor Salas.
tanto mi persona como Diego la pasamos con el doctor Sinaga y Luis la pasó con el doctor Salas. Entonces, aquí van a tener el punto de vista de cómo se maneja cada docente. A ver, con el doctor Osinaga, así se los digo de ya, la materia es regaladísima. Pueden pasar con 100, ¿ya? ¿Por qué? Porque el doctor da muchas oportunidades. Estas personas que tienen nota baja, el doctor les dice que vayan, den examen, que recuperen su nota. Sus exámenes él los toma de dos modalidades y va a depender del semestre también. En primer semestre, ¿qué hacía? Nos tomaba los exámenes teóricos escritos y los exámenes prácticos orales allá en el San Juan, ¿ya? Los exámenes teóricos sale todo de su diapositiva, todo, absolutamente todo, Yani más nada de su diapositiva. Es tal cual como está escrito ahí. Sofi, ¿Ya? Si ustedes estudian esto, es súper fácil. Creo que hay un micrófono abierto de Luna Velázquez. Por favor, compañera. Ya, entonces les decía, con el doctor Osinaga, para sus exámenes teóricos, básicamente es estudiar sus diapositivas. Todas sus diapositivas, yo las tengo, se las voy a pasar, o bueno, las voy a subir a la página de Megalo Blasco, ahí las pueden descargar, están todingas en PDF y pueden ir estudiando de ahí, digamos, cuando lleven con el doctor. Ahora, en la parte práctica, el doctor sí respeta su horario, sí respeta su grupo. La práctica la hacen en el Hospital San Juan de Dios, en el área de neurocirugía. Ya, la práctica consiste en que el doctor les va a dejar a ustedes con un paciente y pide que hagan el examen físico neurológico principalmente, ¿no? O sea, que hagan una breve anamnesis de cómo llegó el paciente ahí, por qué está ahí, cuál es su malestar y de ahí que hagan siempre el examen físico neurológico. O sea, toda evaluación de Glasgow, evaluación de los pares craneales, evaluación de signos meningios, de signos piramidales y sus exámenes prácticos que son orales también los toma ahí en San Juan y no son complicados. Todo lo que él habla en clase lo van a ver ahí en el hospital. Y en el hospital, tal cual, eso mismo se lo va a preguntar. Con el doctor Osinada sus prácticas son buenas porque ven a pacientes propiamente con él, ¿ya? Y la verdad es que el doctor en prácticas por lo menos sí es muy maldito para explicar. En teoría, la verdad, más o menos, pero en práctica sí. Para mí vale totalmente la pena. Y como les digo, el doctor da muchas oportunidades y ustedes pueden recuperar bastante nota en caso de que no les vaya tan bien. Así que pueden, como les digo, recuperar esa nota, pero mejor si estudian, si le meten un poquito de esfuerzo, pueden pasarla con 100 la materia. No sé si se me está pasando algo, Diego, a ver si puedes aportar. Creo que le dijiste todo. El doctor Osinega como tal es pucha, un crack. La verdad, yo lo respeté al doctor y sí aprendimos harto. Bueno, por mi parte sí aprendí demasiado. A mí me gustaba su frase que siempre decía, al pan pan, vino vino. Y yo siempre le complementaba, le decía, si no me la sé, se la adivino, doctor. Pero sí, es muy buen docente. Eh, y siempre nos hacía como que competición entre nosotros mismos. Al quien levantaba la mano primero, se iba, terminaba su práctica y chao. Y así. Él lanzaba preguntas. Quien respondía primero, terminaba su práctica y se iba para su casa. Era muy interesante, ¿para qué que sí? Ahí nos incentivaba a estudiar. ¿Para qué que sí? No me arrepiento, es muy buena opción del doctorado sin nada. Ah, y una cosa más, este, complementando con lo que dice Diego, al doctor le gusta que vos seas directo, digamos. A la pregunta, la respuesta. No le interesa que te desgloses, que hables un montón sobre anatomía, sobre fisiología. No. ¿Cuál es el signo de la vía piramidal? Se lo decís y ya, no le tenés que explicar, a menos que él te diga, explíqueme en qué consiste. Pero si no te dice, entonces directamente. Eso sería sobre el doctor sin nada. La verdad es que vale totalmente la pena. No es una materia pesada, pueden llevarla tanto en primero como en segundo semestre. Y eso, Luis, ¿nos puedes hablar un poquito sobre el doctor Salas, por favor? Sobre el doctor Sala, bueno, chicos, si no pueden pillar con el cupo con el doctor Osinaga, queda Sala. A mí me tocó. Las clases con él eran, yo al doctor solamente lo vi 3 veces, para la primera, la segunda clase y para los exámenes apareció. Cuando se apareció, bueno, las clases prácticamente son exposiciones de los compañeros, así que de ahí medio mal, ¿no?
Yo no tuve prácticas en primer semestre, pero los chicos que pasaron en el segundo semestre con él sí tuvieron práctica. Eh, el doctor sabe si eso, si es que alguna vez se le aparece, pregúntenle cualquier cosa, porque se nota que el tipo sabe. Pero bueno, yo solamente lo vi 2 veces, ¿no? ¿Qué más? Sobre los exámenes tienen que comprarle una guía. La nota práctica vale mucho. Creo que eran 25 puntos y si no eran más. Y prácticamente ahí sale. Es una guía que está hecha por él, creo, o por su residente. No supe nunca, pero de ahí saca todo de los exámenes. Y la nota práctica tienen que hacer tarea. Realmente a mí no se me hizo difícil, ¿no? Pero fue como tedioso más que nada. Estar haciendo el cuestionario, tal cual como está, digamos, te pregunta, no sé, la neurona, cuáles son las partes de la neurona y está todo en su librito, así que tal cual como está en su libro, vos tenés que ponerle. Y los exámenes salen todo eso, de esa guía, así que hay que comprar su guía. No más, chicos. No, para mí no fue muy buena la experiencia, ¿no? Pero se puede pasar tranquilo, se puede pasar bien, pero así de que, pucha, no sé, capaz de que valga la pena, no sé. Pero no les voy a decir que es difícil, verdaderamente no es difícil. Eh, Se puede pasar bien, solo que para mí era un poco tedioso estar haciendo sus cuestionarios de tarea. Y bueno, cuando les toque pasar neuro con sala, eh, revisen siempre sus exámenes, porque a mí me ha tocado y no fui el único que los exámenes estaban mal revisados y también las tareas. Así que eso, chicos. Las prácticas, como les digo, yo no tuve prácticas, pero las personas que pasaron el segundo semestre sí tuvieron. No sé cómo habrá sido y no tengo información de eso, chicos. Así que eso nomás. Bueno, en conclusión, si pueden agarrar con el doctor Osinaga, belleza, ni la duden. Pero como ya escucharon a Luis, tampoco es que se agarran con el doctor Sales que se van a tirar. No es tan complicado, solamente que a diferencia del doctor Osinaga, él tiene mucha más docencia, ¿no? A la hora de que la parte de neuro. ¿Qué pasó, Dios? Oye, hola, tengo otra experiencia con el doctor Sara. ¿Se animan a que Ah, les doy play? un audio, reproducir. Sí, ya van a tomar atención. Ya, a ver, voy a hablar así mal para que no coloques mi audio. Fue horrible pasar en Euro con Sarlas, o sea, no, que no pase ni idea que pasa. Para empezar, las clases no lo da el doctor, no hay prácticas, o sea, no vas a practicar. Las clases las da, creo que es una familiar del doctor, no sé, pero es estaba haciendo residencia en Euro el año pasado, debe seguir haciendo residencia, llega tarde, casi no pasamos clases, la mayoría son exposiciones, o sea, ella no te explica los temas, nada que ver, y los temas son distintos, o sea, los que pasan con No Sin Nada tienen otros temas y nosotros tenemos otros temas. La mayoría son exposiciones, te haces exponer, y a veces no todos exponen, o sea, que no llegas a tener pues notas si no expones, y no da el tiempo para que todos se expongan, porque como te digo, la mayoría de las clases casi no son, varias clases pasamos virtuales, y por eso no exponían, o sea, no daba el tiempo. Después, los temas de la guía son distintos de las exposiciones. O sea, no siempre son los temas de la guía. Y la guía es cara también, creo que está a 250 y tampoco es que sea la gran cosa. Después, creo que te dan puntos por la guía porque hay que hacer tarea. O sea, te pido un cuestionario de 10 preguntas, tienen algunos tienen 15, o sea, son bastantes, la verdad, y en algunos tenés que dibujar mucha cosa, o sea, mucha tarea. Y tenés que presentar eso, y lo peor es que de un momento a otro te pueden decir, ya te toca presentar de acá la próxima semana. Y, y, y vos tenés que hacer todo pues ese ratito rapidito, porque obviamente no vas a estar haciendo todos los fines de semana los cuestionarios pues como son, ¿no? Y lo dejas para el último momento y no te avisan con tiempo. Después, además de eso, tenés que hacer resumen de la clase, según te da puntos extras por hacer resumen de lo que exponen, y, o sea, más tarea. Y los exámenes son una borrera, como yo te digo. En mi año repitió examen, sí, pero eso era pues para los que tenían el examen, y los que no tenían les fue mal. Y aún así, en el final, varios dieron,
en la casa de la doctora porque no hubo tiempo, o sea, fue a última hora el final, y lo dieron el final en la casa de la doctora, o sea, imagínate, en sillas ahí en su patio, Fabiola dio así, y les dio, no sé si les repitió el examen o qué hizo, pero pues las notas no son tan buenas. Si sos amigo del coordinador, te va bien, pero si no, no. Espera, ay, ya, si sos amigo del coordinador, te va bien porque el año pasado el coordinador hizo revisar los exámenes y a sus amiguitas pues les puso buena nota nomás. Y yo la verdad pasé con lo justo. Y no, horrible esa materia, nunca más. Las preguntas son una huevada, la verdad. Son la mayoría de la guía, pero, pero son conceptos a veces muy, o sea, los conceptos enteros y otras preguntas son como que para rellenar, tipo, te pone todo el concepto y vos tenés que rellenar las palabras que faltan. De hecho, creo que los tengo por ahí los exámenes. No, eso, solo eso. Ahí está. Bueno, ya escucharon cómo es el doctor Sala. Ya, entonces, si no Entendí. tienen ninguna duda ahorita, pasemos a otra materia, que en este caso va a ser anestesia. Ya ver, en anestesia, chicos, tienen dos docentes. Está el doctor Oropesa y está el doctor Quiroga. Ahora, ¿cuál era el detalle con el doctor Oropesa? Que él hasta el año pasado, como era director de carrera, no podía pasar sus clases. Entonces, pese a que su nombre figuraba en sistema, siempre es un invitado que da la clase. Ahora, este año probablemente eso cambie, ya que el doctor Oropesa ya no va a ser director de carrera propiamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que muy más que seguro para segundo semestre, él está impartiendo las clases y capaz para primer semestre las dé o manda a un invitado. Bueno, todo puede pasar, ¿no? No se sabe cómo va a ser este año con él. Ahora, respecto a él, lo que yo he escuchado de compañeros que han pasado hace varios años es que dicen que el doctor Oropesa es muy bueno, que explica muy bien, que es justo con su nota, que lo que pregunta en el examen es todo lo que él habla en clase. Así que no lo veo, la verdad, una contra que él esté impartiendo la materia. Así que bueno, eso respecto a Oropesa. Si es un invitado, digamos, belleza, mucho más fácil todavía la materia. Y no sé, Diego, ¿vos querés aportar algo? O Luis de repente, o Jerry, creo ya está también. A ver, con lo que es anestesio, yo creo que primer semestre va a ser un invitado. Ya, pero para el segundo lo dudo. Probablemente lo del doctor Oropesa. Eso está por confirmar. Como dijo Blas, el doctor Oropesa este año deja de ser ya director de carrera y va a venir otro docente para ser director de carrera. Entonces tiene que figurar ya como docente de anestesiología. Ya, entonces probablemente para el segundo semestre lo dé ya el doctor Oropesa. Pero comentarios de anteriores años, antes que el doctor Oropesa sea director, decían que explicaba bien, de que preguntaba de lo que él hablaba y que sus prácticas eran buenas. Así que, si más que bien, no lo veo nada de malo. Supongo que como tuvo ese concepto de años anteriores, yo creo que igual es una buena opción el doctor Oropesa. Ya. Y bueno, eso entonces. Respecto al doctor Quiroga, creo que ni yo, ni Diego, ni Luis, ni Jerry, que estamos en la reunión, que ya somos de quinto, la pasamos con él, pero sí preguntamos a una compañera que sí pasó con él. Así que les vamos a reproducir un audio, bueno, son varios audios de hecho, donde ella habla sobre cómo fue el doctor Quiroga, sobre sus prácticas, sus exámenes, los puntos extra que él daba y así. Ya, entonces, Diego, ¿lo puedes reproducir, por favor? Como hacíamos antes, no. Ya, a ver, enseguida, listo, estén atentos. Te voy a mandar por varios audios para que no sea tan tedioso. Lo primero es que a él no le gusta que graben su clase. O sea, como hacíamos antes, no grabar su cara. Lo que sí puedes hacer es sentarte adelante y grabar audio, cosa que también te puede ayudar para el lado de las preguntas que él dice en clase y es como que esto entra al examen y sí entra. Aquí. A ver, las preguntas son todo lo que él habla en clase. Incluso él, digamos, te da, esto voy a preguntar, esto es importante, y eso va a preguntar de verdad, no le pelan eso. También de dónde va a sacar las preguntas, sí o sí, así sí o sí,
de alguna de las preguntas que pone para las tareas. ¿Y cuáles son las tareas? Esas las da en una clase. Es decir, si vas a meter con él, no tenés que faltarte a ninguna, a menos que tengas pues amigos que te pasen sus apuntes, que ya, digamos, te salvan. A ver, ¿qué más? Si compras la guía, ahí hay un par de preguntas de cada tema. Y si presentas esa guía con las preguntas respondidas, en el examen te aumenta un punto. O sea, en cada examen, cuando presentas la guía, tenés un punto adicional a tu examen, no al puntaje total. Si no compras, no hay problema, digamos, solo presentas las tareas que él da en clase. ¿Cuáles son esas tareas? Preguntas hacia al azar, como que clasificación del azar. Y eso presentas en hoja bond o lo que sea, ya sea impreso o escrito a mano, cualquiera. La cosa es que presentes la tarea hecha. ¿Y por qué hace eso? Para que estudies esas partecitas y es como que él considera más importante. Así que sí o sí va a sacar alguna de ahí o incluso varias en el examen teórico. Comúnmente, pues si son como gráficos o cuadros, eso vale como 3 puntos o 2 puntos en el examen teórico. Es decir, sí tienes que saber esas preguntas. Respecto al banco de preguntas, sí hay varias fotos que van rondando de los anteriores exámenes que han habido y repiten la mayoría. Debo decir que incluso el segundo examen, si no me equivoco, a mí me lo mandaron después del examen, cosa que no lo vi, y era del año pasado, y fue lo mismo, o sea, las mismas preguntas, quizá un poco desordenadas, pero era lo mismo. El tercero, sí, ese fue un poquito más complicadito, pero de todo lo que habla del doctor, es todo lo que él dice nomás, no es como que eso que se inventa de lo que sea. Así que es importante que vayan a clase y tomen apuntes. A ver, a ver. Y te repito, el doctor da tareas y si vos presentas te aumenta un punto. Ahora, otra manera que te puedas ganar otro punto es que vayas de pijama blanca o por lo menos todo blanco. O sea, un pantalón blanco y una polera blanca, te ganas otro punto adicional. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, esperemos unos segundos que vayan uniéndose sus demás compañeros para seguir dándole play. Che mi parece trivial, ¿no? Con la material. Ya, creo que ya llegó a los 99, ¿no? Nadie dice que digan presente. Sí, medicina ya está yendo. Más bien pueden apagar sus micrófonos, por favor. Hay varios que están encendidos. Para Joel Mamamaní. Micrófono, por favor. Disculpa, ¿las prácticas de anestesiología dónde son? ¿Cuántos días? ¿Qué horario? Con el doctor Quiroga ya ahorita lo van a decir y con anestesio como va a ser oropesa ya no se sabe, ¿no? Ya,
Entonces sigamos, de nuevo vamos a reproducir este audio. Y te repito, el doctor da tareas y si vos presentas te aumenta un punto. Ahora, otra manera que te puedas ganar otro punto es que vayas de pijama blanca o por lo menos todo blanco. O sea, un pantalón blanco y una polera blanca, te ganas otro punto adicional. Es como un incentivo del doctor. Y te pone ahí, o sea, es como que te sacaste un 18 y en tu examen tenés un 19 porque te aumentó. Y con las tareas también. Pero las tareas ya es un ponderado en tu nota final, por cierto. O sea, si la presentas toda. Y más si tenés la guía que compras de él, porque yo me fotocopié y no presenté como que no tuve esta nota adicional. Comúnmente siempre hay actividades en el año y bueno, depende de qué semestre, ¿no? Porque creo que en el primer semestre se da lo que es la donación de sangre y el año pasado, que a mí me tocó el segundo semestre, nosotros hicimos la actividad no ve que hubo de los incendios, cosa que entregamos bidones de agua y también hubo la actividad de entregar juguetes para Navidad, así como que él siempre hay actividades en todo el año y como le hablan a él para hacer ese tipo de cositas, te aumentan, porque él no tiene pena en aumentar puntos. Algo más. Lo que pasó en mi semestre, y creo que en el anterior también, es que el doctor a veces pregunta algunas cositas y dice, el que responda tiene 5 puntos. Y por ejemplo, en una de esas el doctor preguntó un fármaco y de qué clasificación es, no me acuerdo cuál. Y una compañera respondió, ¿y sabes cuál era el premio? Que te sacabas 20 en el tercer examen. O sea, ella respondió esa pregunta y no dio el examen. Eso es sumamente suerte. Y no se podría decir que él se inventó la pregunta, sino que él preguntó de la anterior clase. Pero para que se acuerden. Lo que trato de decirte otra vez es que te da ventaja a los que van a clase y atienden. Las prácticas son en Warnes, solo es una vez. Si es que te da la suerte de que entres a quirófano, comúnmente ves el lado de traumatología o algunos partos, pero eso lo vas a observar. Y a veces si es que tenés 2 cirugías seguidas, puedes seguir viendo, o si no, te vas de acuerdo al horario que vas a elegir. Son 3, son en la mañana es 1 y en la tarde son 2, si no me equivoco. Y son días específicos. El jueves creo que no hay práctica, creo. Ya el doctor les explica, o su auxiliar les explica cuáles son los horarios, pero es en la mañana y tarde, ya ustedes eligen. Como te digo, solo es una vez lo que vas a ir a práctica, y si no te toca quirófano, vas con el doctor a consulta para hacer la historia clínica del anestesiólogo, ¿no? Que sería la preanestesia. Como que lo único que te pide es llevar tu estetoscopio y tu tensiómetro para medirle al paciente. Por eso no es complicado la práctica con el doctor, incluso de verdad que es lo más bueno posible. Es bien amable, es comprensivo, incluso si es que en algún momento no te pasa algo o tenés alguna cosa que hacer en esa práctica justo porque él sabe que no es un horario que te tocaba, le hablas a su auxiliar y le explicas, ¿no? Y el doctor te da otro día. Pero sí o sí tenés que ir a práctica porque son puntos extras también en la asistencia a esa. Gemma, lo único que recomendaría del doctor es de verdad revisar el banco de preguntas, porque repite algunas, e ir a su clase. ¿Ves? Pero, ¿para qué te sirve? Porque varias veces me ha tocado en cirugía que mencionaban algo de anestesiología y era todo lo que el doctor nos enseñaba, que es lo esencial. Eso sería con respecto al doctor Quiroga. La asistencia en teoría no vale nada, o sea, no llama lista, por cierto, solo práctica. Y algo de las clases teóricas es que él llega puntual, pero si vos llegas tardecito, igual te debes entrar. Bien, ahí se acabó. Blas, Diego, igualmente. escúchame, Sí, Diego. Jerry, que está ahorita acá en la reunión, dice que la llevó también con el doctor Quiroga. De repente él nos puede aportar algunas otras cosas que no sé, se le olvidó a la compañera comentar. Así que adelante, Jerry. Hola, hola, buenas noches a todos. Sí, yo lo llevé el primer semestre con el doctor Quiroga y fue relativamente, como les podría decir, fue relativamente rápido lo que pasó porque nos tomó 2 exámenes. La nota práctica, como dijeron en el audio, salió de las actividades que realizamos, como ir al hospital, al quirófano, donación de sangre, algunas tareas que él daba. Entonces, por ejemplo, las tareas las tienen que hacer sí o sí, no se las va a pedir a la siguiente clase, digamos, ¿no? Se las va a pedir al final, antes de dar su examen final. Entonces muchos dicen, no, no va a valer, y no lo hacen, ¿no? Porque no lo pide. Pero al final, todas las tareas los pide en un folder, entonces ustedes tienen que llevarlo ese día específico que él dice y se lo entregan a la coordinadora, ¿no? O al coordinador. No sé si va a ser coordinador o coordinadora este año. El examen teórico
A ver, en primer semestre, el primer parcial fue demasiado fácil, ¿no? Porque él da preguntas de examen y esas preguntas de examen son las que pregunta. Y el segundo parcial, similar al primer parcial, solamente que el final sacó preguntas muy rebuscadas y unas 2 o 3 preguntas de elección múltiple, ¿no? Rebuscadas. Y lo demás fue jugarse la nota en 2 casos clínicos, ¿ya? Entonces, en esos casos clínicos les pide, digamos, la vía de administración, les pide el fármaco que van a administrar, la anestesia que van a administrar, por qué vía, cuántos volúmenes por ciento, etcétera, etcétera, etcétera. Las contraindicaciones, te da un caso clínico que te pone, digamos, no sé, mujer de tantos años de edad, que está a punto de hacer un parto, ya sea por cesárea, tiene antecedentes de tabaquismo, hipertensión, y todo eso va correlacionado, digamos, al tipo de anestesia que le puedes administrar. Y esos 2 casos clínicos en el final son los que se juegan muchos puntos. Entonces, muchos de mis compañeros a veces no lo tomamos en cuenta eso de los casos clínicos y nos preparamos más para un examen netamente teórico, ¿no? Entonces sería bueno que ustedes repasen esos casos clínicos que a veces ahí ustedes pueden encontrar en los exámenes pasados y eso les va a ayudar muchísimo a poder resolver el examen final, porque el primer y el segundo parcial son relativamente fáciles, ¿no? Ya el final son los casos clínicos que complican un poco al poder resolverlos eso. La práctica, como escucharon, se realiza ustedes van a ir 1 o 2 veces allá al hospital en Warnes, que se llama el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Es muy fácil de ubicarse, está cerca de la plaza principal de Warner, unas 2 cuadras, y él les indica, ¿no? Les dice vayan con cuidado y todo, muy buena gente el doctor. Entonces, eso, y también les lleva 1 o 2 veces a lo que es la sala de simulación para que ustedes puedan aprender a colocar vía, ¿no? Vía endovenosa para colocar suero, etcétera. Entonces, eso igual entra dentro de la práctica. Las actividades que realizan aparte de eso son donación de sangre, donación de juguetes, como dicen, ¿no? Y eso, solamente que tienen que tratar de participar en todas las actividades, ¿no? Porque él se fija en eso también, que el estudiante sea activo y participe en todas las actividades que él les pide. Después sería estudiar, ¿no? Estudiar sería bueno que estudien de esa guía que él vende y aparte tomar muy, muy en cuenta lo que dice en clase, porque lo que dice en clase sí es lo que sale y es lo que le importa a él que aprendan, ¿no? Eso es lo que él dice. Entonces, eso sería por mi parte. Listo, gracias, Jay. ¿Algo más que quieras aportar, Diego, respecto a este? Te cuento que hay una otra experiencia más igual de una compañera que pasó con Quiroga. Procedo a darle play. Allá, a ver, las prácticas con Quiroga son en el hospital de Guarnes, que no me acuerdo su nombre, pero igual él te manda, o sea, la coordinadora te envía la ubicación. Es en el hospital de Guarnes y solamente vas 1 o 2 veces, depende de qué día te anotes. Se puede llegar a ver cirugías si vas en la mañana, porque en la tarde ya no hay tanto. Si vas en la tarde te va a hacer atender con él, o sea, mm, te va a hacer atender pacientes con él y te va a pedir que rellenes la ficha preanestésica, que tomes los signos vitales, que vayas anotando, pero él va a estar ahí siempre, o sea, si te equivocas en alguna cosa, él te va a corregir y así, a veces hace preguntas, o sea, son bien más sus prácticas. Y depende de la coordinadora, creo que el año pasado estaba Emilia, no sé si este año va a seguir ella, nos hizo hacer una práctica de colocación de suero en el centro, no, en el centro no, donde se practica semiología, ¿no? Ahí. Después, también estuvo el doctor, sí, y eso valieron puntos extras eso. Otra vez que en la clase, él da tarea, o sea, te dice, investiguen tal cosa, y eso tenés que presentar en un folder bien hechito para el examen, y eso también vale puntos extras. O sea, con Quiroga no es tan difícil, la verdad, pasar, o sea, si estudias, pasa. El examen igual, las preguntas algunas son de rellenar abierta, y otras son de escoger opción múltiple. No es tan complicado el examen. Los primeros, el primer parcial y el segundo parcial no son tan complicados. Lo que sí es complicado es el final. Pero, o sea, si estudias bien, te da para pasar. Y el año pasado hasta llegaron a tener
nota de 80, creo, ¿sí? Una chica llegó a tener 80, y él dice, si me responden esta pregunta en la clase, o sea, tienen que estar atentos, porque él dice, si me responden esta pregunta, yo los eximo del examen final, o tienen de una vez la nota del examen, depende de qué examen, puede ser primer, segundo, parcial, hasta examen el final, y una chica respondió, no son preguntas difíciles, o sea, es de lo que él mismo avanza, y una chica respondió y le eximió en el segundo parcial, creo, y para el final igual se sacó buena nota, ella fue la que pasó con 80, creo, con Quiroga. Después había notas de 70, 65, 60, la mayoría, y bueno, los que pasaron raspando, pues, ¿no? Su segunda instancia es lo que es horrible, porque pregunta puro caso clínico, y son horribles los casos clínicos, que no llegan a segunda instancia, o sea que si van a agarrar con Quiroga, porque no les queda de otra que estudien para pasarle la materia. Eso, nada más. Bien, eso era. Listo. Bueno, entonces eso es parte de anestesio. Como les decimos, sobre Oropesa no hay mucha información porque hace unos 3 años creo ya que el doctor no imparte clases y siempre mandó un invitado. Como el invitado era súper sencillo, inclusive de sus prácticas, si bien no respetaba, igual asistíamos al quirófano, igual íbamos a hacer estimulación, intubábamos y hacíamos todas esas cositas, digamos, que son de anestesia propiamente. Me imagino que como el doctor Oropesa, para ser director de carrera, tuvo que renunciar al hospital, principalmente sus prácticas la daría ahí en sala de simulación, o capaz buscaría algún contacto para que puedan asistir al hospital. ¿Cómo será? Es un misterio de momento. Pero eso, ya escucharon que con el doctor Quiroga tampoco es tan complicado, que si estudian la pueden aprobar tranquilamente la materia. Qué Ok, bueno. y vamos por la última semestral, que sería psicopatología. En psicopato igual hay dos docentes, está la que es la doctora Soto y está el doctor Chusta. La doctora Soto la llevó tanto mi persona como Diego. Creo que hay un micrófono abierto de Andrea Barba, ya, compañera, y de Sara Joel también. Ya, como les decía, con la doctora Soto la llevó tanto mi persona como Diego. Con el doctor Chusever tenemos acá a Jerry, que nos va a contar su Vamos a experiencia. comer. De momento inicio Va yo a tener mi con lo que es la doctora Soto. expectativa. Compañera Sara Joelma, ¿será que puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Como les decía entonces, con la doctora Soto es relativamente fácil la materia, su avance es súper corto, son como 4 o 5 temas por parcial. Ella les va a hacer comprar una guía que, si no me equivoco, vale entre 90 o 100 bolivianos, pero toda esa plata ella no se la queda. Toda esa plata ella la manda hacia el Hospital Psiquiátrico Benito Meni, que es donde asistimos a prácticas, ¿ya? Las prácticas, ella sí respeta el horario por si acaso, toma en cuenta la asistencia, así que no se falte, pero de repente si se van a faltar, al menos díganle a un amigo que los anote, digamos, porque ella pasa una hoja y se van anotando tranquilamente, ni se da cuenta, la verdad. Las prácticas no son con ella, las prácticas son con otra doctora, que la verdad es un amor de gente, 10 de 10 esa doctora, es la doctora Vittorini. Básicamente, en un principio les va a enseñar cómo se hace una historia clínica en psiquiatría y de ahí van a ver pacientes así loquitos, digamos. Ya son interesantes sus prácticas. Sus parciales no son complicados, la doctora repite muchas preguntas de examen, la verdad. Así que yo les digo que antes de su examen le den una buena mirada y se puede pasar fácil. Lo único es que la doctora solamente pasa en el segundo semestre, no pasa en primer semestre. Ya, pero igual no se siente su materia, es bastante relajada, la verdad. Eso respecto a Soto, no sé si Diego quieres comentar algo más sobre ella. A ver, la otra Soto, si le agarra la locura y ve que no van estudiantes a clases teóricas, toma asistencia. Y la asistencia vale punto. Yo el año pasado, en el segundo semestre, de loquito nomás fui a 3 clases y me puso extra, digamos, porque empezó a tomar asistencia y eran 5 clases que tomó asistencia. Y ya nos puso según las clases que habíamos ido. Después, ¿por Ah, qué agarré? pero eso es verdad lo Ah, que dice Diego. Yo, por ejemplo, no fui a ninguna, así que no tuve ningún punto. ya, después, ¿por qué agarré con Soto? Es interesante porque la otra nos envía a prácticas en el Benito Meni. Yo por mi curiosidad y ver cómo era el Benito, o sea, dónde están los pacientes psiquiátricos, dije, de curiosidad a ver y ahí me encierran con los loquitos. No, mentira, estoy bueno.
Y solo por mi curiosidad agarré con Soto. Y para qué que sí, muy bueno, no me arrepiento. La doctora con la que íbamos a practicar era la doctora Victorini, un amor de gente, nos explicaba con paciencia, hasta incluso nos dejó a hacer la anamnesis a un paciente nosotros solos. Y éramos preguntándole y todo eso. Y era muy interesante porque nos contaban sus anécdotas los pacientes psiquiátricos, que venía un loco o se aparecía de la nada un fantasma, una mancha negra. Literalmente esa era mi curiosidad, poder ver en vivo y en directo los pacientes psiquiátricos. Ahora, si son curiosos como yo o no sé, métanle con Soto. No es complicado. Literalmente yo estudiaba con poco tiempo y sí me iba bien. Se pasa con buena nota. Es todo lo que ella habla y es su diapositiva. Es muy interesante, ¿para qué? Pero lo malo es que en segundo semestre. Eh, Sí, como dice Diego, ven las locuras de cada paciente. Me acuerdo había una paciente que decía que veía a Jesucristo y que le decía que ella iba a ser la siguiente enviada y no sé, se bloqueaba a veces y le escupía a su hija, cosas así, digamos, no sé, van a ver de todo. Eso es lo interesante de la doctora Soto respecto a su práctica. Ahora, Jerry, ¿nos compartís por favor tu conocimiento sobre el doctor Schusselberg? Claro, ya, el doctor Schusterberg tiene, con el doctor tiene la ventaja de poder pasarla en primer o segundo semestre, ¿no? Em, yo me inscribí en el primer semestre, pero por choques de horario me tuve que cambiar al segundo semestre. Pero es lo mismo, digamos, ¿no? Lo único pesadito es que sería comprar la guía, porque la guía cuesta 250 bolivianos. Bueno, es un libro, no es una guía, un libro que él escribió con su hija y su avance es literalmente de todo su libro, ¿no? Ustedes van a ir a pasar clases a su clínica, Monte Sinaí, que se encuentra en el tercer anillo atrás de, ¿cómo se llama este mercado? Chiriguano, creo que, sí. Entonces, el comercial, no me acuerdo cómo se llama. Entonces ahí atrás está esa clínica que se llama Clínica Monte Sinaí, donde ustedes van a pasar clases, ¿no? Si es que agarran con el doctor Schuscherberg. Él da la primera clase, después, posterior a eso, ya lo dan sus residentes, ¿no? La clase no dura más que máximo unos 30 minutos, ¿no? Si en el caso él da la clase, unos 20 o 15 minutos y dan los residentes. Se toma asistencia a todas las clases. Es bueno llegar puntual para poder sentarse delante, escuchar lo que se va a hablar, ¿no? En clase. Los exámenes son 3 exámenes, pero él dice que son 3 exámenes, pero el año pasado solo dio 2, ¿no? En el segundo semestre solo dio 2. El primer parcial, que es la mitad del libro, el segundo parcial, que es la otra mitad del libro, y el final, que es todo el libro, ¿no? El primer parcial, el año pasado, en el segundo semestre, y no sé si en el primero, no estoy seguro, te repite la nota del primer parcial, es decir, si sacaste 15 sobre 15 en el primer parcial, el segundo parcial te lo repite y ya solamente darías el final, ¿no? Que es sobre 40 puntos, si no estoy mal. Sí, 40 puntos. Y ustedes dirán 15, 15 el primero, el segundo 30 más 40 sería 70, ¿no? Y todo lo demás ya se juegan en 2 tareas. La asistencia lo toma cada clase, pero no vale punto, ¿no? No valía punto el año pasado. Y después las demás tareas se dividía en 2 tareas. Una tarea que era una monografía, que vos adquirís el derecho de poder realizar esa monografía si compras la guía o el libro, porque te dan un tema de monografía. Y esa monografía vale 15 puntos, ¿no? Y ya la segunda tarea es como un examen psiquiátrico que tú realizas, parecía una historia clínica psiquiátrica que tú realizas según a una película que las residentes te dan. Entonces, tú para rellenar eso tienes que ver la película y ellos te dan un formato y rellenar
lo que estás viendo en esa película, ¿no? Eso igual vale 15 puntos, que son 2 hojas a rellenar, ¿no? Eh, entonces ahí ya se juegan ustedes 30 puntos. No he visto que ha puesto 30 sobre 30 en las tareas, pero tampoco ponen 15 o 10 puntos, te ponen 20, 25 puntos como máximo. Entonces, de que se puede pasar con buena nota, se puede pasar porque también sus exámenes, todos, absolutamente todos, son virtuales y se los realiza por medio de una plataforma que él tiene, ¿no? Que esos exámenes los realizan todos los sábados. Para en el caso de psicopato, creo que lo realizan a las 2 de la tarde los sábados y ya para psiquiatría creo que es más tarde. Entonces, eso del doctor Schuscher no es tan difícil porque incluso repite pregunta de examen. La ventaja de llevar en el segundo semestre es que en el primer semestre, como dan examen, algunos le toman captura y repiten el segundo semestre, ¿no? Em, todos los exámenes son virtuales, relativamente fácil. No es, no vas a invertir mucho tiempo porque no vas a ir a práctica, no hay prácticas con él. Em, Básicamente eso es lo que puedo decir del doctor Schlusberg. Y bueno, creo que esas son todas las semestrales, no falta ni una. Así que si no tienen ninguna duda sobre ninguna de las que hemos estado hablando, podemos pasar hacia las materias anuales. Iniciemos con lo que es cirugía. Ok, en cirugía, chicos, tienen 4 docentes. Está el doctor Aponte, está el doctor Flores, está el doctor Reinerio y está el doctor Virués. ¿Ya? Lo que es el doctor Aponte, Flores y Reinerio toman examen multigrupo, así como en anatomía, así como en semiología, etcétera, etcétera. El doctor Virués toma examen por su cuenta. Ahora, respecto al doctor Aponte, tanto mi persona como Diego la pasamos con él. Jerry nos va a compartir un poquito sobre su conocimiento con el doctor Virués y tenemos opiniones de algunas otras compañeras que pasaron tanto con el doctor Flores como con el doctor Reineri. Entonces yo les voy a hablar un poquito sobre el doctor Aponte y lo que se diferencia de los otros docentes, que principalmente es el tema de la práctica. Con el doctor Aponte sí respeta horarios de práctica. Sus prácticas son allá en el Hospital San Juan de Dios, en el área de cirugía, y básicamente van cada 2 semanas, si no estoy mal. Ya cada 2 semanas las prácticas. No son muchas prácticas, pero son prácticas interesantes. La verdad es que sí, valen totalmente la pena. Sus prácticas consisten en que el doctor va a agarrar una historia clínica, les va a leer el motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual del paciente, y a raíz de eso les va a empezar a hacer preguntas, digamos, ¿no? La primera pregunta básica va a ser cuál es su posible diagnóstico. Ahí a todos ustedes que estén presentes, ok, y digamos, ustedes le dicen, qué sé yo, apendicitis, ya, entonces el doctor te va a preguntar, ¿por qué apendicitis? Digamos, o sea, ¿qué parte del motivo de consulta o historia de la enfermedad actual tiene ese paciente para que vos sospeche de una apendicitis? Y ahí, digamos, se lo vas diciendo, no es como charlársela, ¿no? Si tu diagnóstico está mal, el doctor al ratito te lo descarta. Ya, entonces ya tienes posible diagnóstico, ¿qué pasa después? Cuál va a ser el laboratorio que van a pedir y por qué van a pedir ese laboratorio, digamos, ¿ya? Siempre explicando el por qué. Al doctor le interesa que ustedes sepan todo el porqué de cada cosa que están solicitando y no que soliciten al pedo cualquier laboratorio, digamos, ¿ya? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Sus prácticas son muy buenas, más que cirugía, es prácticamente como una clase de medicina interna. Él avanza temas claves quirúrgicos de abdomen, porque en sí cirugía 2 es básicamente pura cirugía abdominal, no van a ver nada que no sea abdomen en todo el año. Y como les digo, en su práctica el doctor se basa principalmente en las principales patologías quirúrgicas que ven acá, al menos en Santa Cruz, y de ahí les enseña también una clase entera sobre suero, una clase sobre quemado, una clase sobre pura radiografía abdominal, los principales signos que van a ver. Es la verdad muy bueno. A mí me gustó demasiado. No se falten las prácticas, ya que el doctor pone 5 puntos si es que vos fuiste a todas sus prácticas. Él toma siempre asistencia. Tampoco, perdón, el examen práctico que él lo toma es tal cual todo lo que habla en clase. Y hay un examen práctico por ahí que está rondando, que la verdad es que el doctor repite bastante ese examen. No lo repite tal cual, pero casi la mayoría de lo que ya preguntó anteriormente lo vuelve a preguntar.
Entonces es relativamente fácil sacar los puntos de práctica con él. El examen teórico de cirugía 2 en general es un examen multigrupo, como les comento, todo sale de un libro que lo vende también don Alfredito, creo que costaba 40 bolivianos. Se avanza todo el libro, absolutamente todo. Los temarios son relativamente larguitos, son como unos 15 a 20 temas por temario, pero no son tan complicados, son puras patologías abdominales. Lo nuevo que se les enseña es que van a ver las distintas técnicas quirúrgicas para esas patologías propiamente. Ahora, el doctor Aponte en teoría no es tan bueno, pero cuando le toca explicar alguna técnica quirúrgica sí es muy maldito, la verdad. Yo creo que ahí vale bastante la pena. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, en cirugía 2 por si acaso, así como en Ciro 1 repiten bastantes preguntas de examen, entonces revisen PES. Y creo que eso es todo con el doctor Aponte. No sé, Diego, si vos querés aportar algo más. A ver, con el doctor Apunte, pucha, ¿para qué? A mí sí me gustó todo lo que es la clase práctica con el doctor Apunte, porque he ido yo a prácticas en hospitales diferentes, por ejemplo, en el Plan 3000 a la parte de cirugía, y todo lo que explicó o nos explicó el doctor Aponte era tal cual lo que el paciente presentaba. Y entonces dije, pucha, entonces sí valió la pena lo que nos explicó el doctor Aponte. Todas las escalas que nos decía, todo lo que es el porcentaje de calmado, la clínica de una apendicitis, tal cual como va a aparecer tu paciente, todo. El doctor Aponte te explica lo que es la parte de cirugía clínica, ya no para hacer cirujano, sino la parte clínica en ese mismo rato. Y es muy bonito su práctica, no es como aburrirse, sino te hace reír y de la manera de cómo lo explica es como que te hace llamar más la atención en esa parte. Después en la clase teórica eh, es un poquito medio aburrido, pero cuando le empiezan a preguntar sobre técnicas quirúrgicas, como dijo Blas, ya ahí como que se explaya y se pone interesante. Y ya después, como el doctor Aponte es el coordinador, él hace lo que es el examen multigrupo. Ya, si pueden, igual consigan sus diapos, porque hay cosas que en su libro no está y están en sus diapositivas, que son cosas que el doctor Aponte implementa según sus experiencias. Y ya después, sí, ¿no? Es bien, no es complicado, es muy interesante. ¿Para qué? No me arrepiento de haber agarrado al doctor Aponte, es muy bueno. Y él nos explicó temas que sí vamos a poder ver en la vida diaria. Y yo lo comprobé y sí, es muy bueno. Temas clave es lo que vamos a presentar como médicos generales. Así que, Neta. Entonces, antes de pasar al doctor Virués, que es el único que no ha examen multigrupo, terminemos complementando con otros docentes que hay, que eso tenemos opiniones de compañeras que pasaron con respectivamente estos doctores. ¿Puedes reproducir, por favor, Diego, el del doctor Reinerio? ya, Hay una compañera, Es, Jocelyn Carioco, que por favor puede apagar su micrófono. Jocelyn, gracias. Dale, Diego. ya, ok. bueno, con el doctor Reinerio las prácticas son en el centro de especialidades, en horario de boleta, y prácticamente es exposición cada clase. O sea, haces tu grupo, él dice cuántas personas son y les da temas para exponer, y lo que uno tiene que hacer es prácticamente buscar todo, digamos, definiciones, cuadro clínico, tratamiento, o sea, diagnóstico, cómo llegas a eso, y de paso tienen que actuar de cómo llegaría un paciente con ese tema que te tocó investigar. Y con eso como que él complementa algunos datos de pacientes reales, ponerle, y o sea, a veces si tiene alguna radiografía o algún estudio ahí para mostrarlo, muestra y lo explica, también te explica un poco más de por qué van a presentar esas manifestaciones clínicas y todas esas cositas. Prácticamente esa es la clase práctica. Con respecto a la teoría, ponele, es más bonita, se puede decir, porque él da clases, o sea, explica el tema y también aparte da
algunas explicaciones con casos de que a él le tocó ver, digamos. Entonces, si estás avanzando, por ejemplo, apendicitis aguda, él ahí entre medio te va contando anécdotas de alguna cirugía de apéndice que él tuvo, qué tenés que tener en cuenta para no tener ciertos errores, cómo se puede confundir, qué tenés que hacer vos para no confundirla, cositas así, digamos, te va dando. Y aparte, él lanza demasiadas PES en sus clases. Entonces, como que un plus, ponele. Luego, con respecto a los exámenes prácticos, con él dimos 3 exámenes prácticos, uno por cada parcial. No miento, fueron 2 exámenes prácticos, sí. Fueron 2 exámenes prácticos y prácticamente, vale la redundancia, los exámenes prácticos fueron de todo lo que se expuso, más las cosas que él dio en algunas clases. Exactamente es eso el examen práctico, digamos. Te puede poner concepto, te puede poner explícame fisiopatología, qué encontrás en este tipo de paciente que presenta este cuadro clínico, cosas así. Eso es prácticamente su examen. Los 2 son así y pues eso es con todo con Reinerio. La verdad que lo recomendaría porque es más, o sea, todo es más relajado con él, porque no es como que, o sea, no es como que exija así de que sí o sí me tenés que rendir. Él espera que vos rindas, o sea, él confía en que vos vas a estudiar y que vos te vas a esforzar. Si tenés alguna pregunta, la responde. Si tenés, no sé, tipo algún reclamo por tu nota, también te puede mostrar tu examen, cositas así, digamos, en lo que la verdad que yo lo recomendaría. Fue, fue bien llevarlo con él, fue todo relax, todo tranqui, y también sentí que aprendí bastante, digamos, más que todo por las cosas que él fue dando con respecto a lo que le tocó ver en su vida de cirujano. Complementando un poquito más sobre el Reinerio, a mí también me contaron mis amigos que estuvieron con él que después de cada examen teórico, él da notas solamente en aula. Y si vos estás presente para escuchar tu nota, te aumenta un punto, dice. Ya, así que se agarran con él, aprovechen eso. Ya. ¿Puedes reproducir el de Flores, Diego, por favor? Ok, enseguida. Ya mira, las clases con Flores son, en teoría, bien tarde. El doctor casi nunca hace falta y en general es mejor que vayas porque así el doctor te conoce. Si no te conoce, es como que le das más igual, la verdad. A mí me conocía, pero las prácticas son lo que yo te diría que no agarres con Flores. Porque en las prácticas te tiene casi prácticamente toda la hora y mientras estás ahí, él pone diapositivas y él lee o te hace leer y es fácil emputarlo. No sé si conocías a Bomborri. Bomborri a veces se emputaba y se iba y dejaba la clase. Flores es otro así medio como que la chilpa corta. Si no querés leer o no están prestando atención en la práctica, que es aburridísima porque solo lee diapositivas, él amenaza con irse, entonces igual tenés que ir a las prácticas, leer, escuchar, y estás parado todo el tiempo, o sea, no puedes anotar nada. Yo te aconsejaría mejores fueron las prácticas de Reinerio el año pasado. Yo no pude ir a ninguna, pero sí sabía cómo eran y eran más didácticas, más de práctica. Entonces, Flores para mí es una X, la verdad. Una Xota. Sus exámenes eran bastante difíciles para su calidad de enseñanza. Eso, y también tengan en cuenta que los 3 docentes respetan su horario de práctica, ya solo que cada uno da su práctica en distintos lugares. En el caso del doctor Rodinario y el doctor Flores dan en el centro de especialidades, y en el caso del doctor Aponte, como les menciono, él la da en el San Juan, allá en el área de cirugía. Y creo que eso es todo respecto a los 3 docentes que dan el examen multigrupo. Ahora, Jerry, ¿nos puedes hablar sobre Virués, por favor? Ya, el doctor Viro es el único que no da examen multigrupo por el tema de que el tiempo es lo que a él le falta un poco, ¿no? Es muy ajustado al tiempo o a su tiempo. Entonces, por ese tema, él da un examen aparte. Y aparte, él es de la mentalidad de que no, él nos contaba en clase que no es necesario llevar absolutamente todos los temas que se encuentran en ese libro, que creo que es el oficial, ¿no? Que viene de un Alfredito. Entonces lleva los temas que para él le parecen importantes y que se ven todos los días, ¿no? Entonces, como que obvia algunos temas del libro oficial y lo mismo pueden dar tres parciales y un final. La única diferencia es la práctica, ¿no?
La práctica es muy interesante. Desde mi punto de vista es muy interesante porque los lleva a lo que es el hospital obrero y les hace realizar pases de visita, ¿ya? Entonces ustedes tienen que eh, acumular un número de pases de visita y un número de entradas a cirugía, es decir, unas 2 o 3 cirugías, y eso cuenta como asistencia práctica, ¿no? Entonces en el pase de visita ustedes pueden ver diferentes casos, porque él es el que está ahí tomando el pase de visita a los residentes, ¿ya? Entonces incluso ahí vienen, creo, los de la Católica, estudiantes de la Católica el mismo año que nosotros, y porque él igual es docente allá, entonces los lleva y ahí están los de la Gabriela y los de la Católica, ¿no? Suele hacer una comparación, digamos. Y cuando pregunta, mm, pregunta a todos, ¿no? Entonces tienes la posibilidad eh, de participar ahí en el pase de visita. También realiza actividades extracurriculares, como por ejemplo el año pasado se realizó lo que es el tema este de una, ¿cómo se le diría esto? Una extensión, se podría decir, de lo que es curación de heridas e infiltración de anestesia local. Entonces ahí hubo como que en el colegio médico hubo como que unas clases que él nos dio para poder realizar curación de heridas con infiltración anestésica local, suturas, lavado de manos, y ya el segundo módulo era cirugía laparoscópica, ¿no? Que en el colegio médico, como él era presidente del colegio médico antes, tiene, y es encargado del tema académico en el colegio médico, tiene la posibilidad de llevarlos, ¿no? Entonces, esas actividades, yo estaba ahí como coordinador igual junto con una compañera, le deriva a los coordinadores y los coordinadores son los que tratan de conseguir el material y demás para poder realizar las actividades, ¿no? Entonces, bonita experiencia eso de, por ejemplo, la cirugía laparoscópica, ¿no? Que creo que lo hizo un docente, no sé si fue el doctor Flores en la universidad, pero la cosa era que solamente había un laparoscopio, o sea, solo uno para todos los estudiantes, ¿no? En cambio, ya en el colegio médico hay uno para una persona o para 2 personas, entonces es muy aprovechable eso, esas prácticas. Eh, Sobre el examen, él da clases. Al principio, el año pasado estuvo como que faltándose algunas clases,